Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este webinar y me permito presentar a nuestros panelistas que serán quienes terminarán con ustedes. En primer lugar, presento a Patricia Serrano, licenciada con 32 años de experiencia en el sector de comercio exterior, especialista en operaciones portuarias y aduanales. Desde hace 26 años forma parte del Grupo Alianza Estratégica Portuaria y se ha desarrollado su trayectoria en diferentes áreas de la agencia aduanal, principalmente perecederos, electrónicos y automotriz. Actualmente es directora de la agencia del grupo, encabezando a más de 200 colaboradores. Su liderazgo se caracteriza por una comunicación activa con autoridades portuarias, terminales y actores del ecosistema logístico, asegurando operaciones exitosas y alineadas con los procesos y regulaciones actuales. Desde el mes de junio, en su trayectoria, ha sido reconocida como una de las mujeres aduaneras entre las 100 destacadas en la empresa de homologística y transporte. Y el Grupo 321 la destacó este año con este reconocimiento. En segundo lugar, tenemos a la licenciada Ana Patricia Flores, quien es abogada y maestra de impuestos de la Universidad de Guadalajara. Desde hace 2 años, forma parte del Grupo Alianza Estratégica Portuaria. Durante 15 años, formó parte de diversas agencias aduanales del gremio, así como la Asociación de Agentes Aduanales en Guadalajara, y como grupo de asesores especialista en áreas de procedimientos administrativos en materia aduanera. De igual forma, cabe destacar que trabajó en Anderson México como gerente senior y en Think Tax Advisor como gerente senior del área legal. También forma parte de la Asociación de Mujeres Aduaneras y actualmente forma parte de la revista Estrategia Aduanera, quien le otorgó la designación de una de las 100 personas más destacadas en comercio exterior 2025. Y sin más preámbulos, me permito cederle la palabra. Listo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por participar en esta webinar. A nombre del Grupo Alianza Estratégica Portuaria, les damos la bienvenida y comenzamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Bienvenidos a todos. Es un placer poder compartir esta mañana opiniones, que la intención es no hacer un ABC de los temas que realmente somos expertos todos los que estamos conectados esta mañana, sino lo que buscamos es crear una charla, una conciencia y sobre todo el poderles transmitir como agentes aduanales lo que nos está sucediendo en aduanas marítimas, que realmente es un trabajo que se está llevando a cabo, que aunque nosotros podemos considerar que todavía la reforma aduanera es una iniciativa, y aun cuando todavía podemos considerar que todavía no entra en vigor la manifestación de valor o la obligación, porque realmente ya podemos nosotros comenzar a transmitir, es una realidad que las autoridades ya comenzaron a actuar y realmente lo que nos está sucediendo, y esa es parte de lo que esta mañana queremos compartir con ustedes, es cómo en la práctica ya se están llevando a actos que traen repercusiones, sabemos, para muchos de los importadores, exportadores, pero sin duda es algo que ha venido desde el Plan Maestro. Y a mí me gustaría un poquito regresarme desde el Plan Maestro 2023, porque considero que desde el 2023 por primera vez se hizo mención a la subvaluación de las mercancías. Yo creo que es muy importante que todos nosotros tengamos una perspectiva fiscal, legal, de comercio y en comercio exterior. Ya no podemos verlo como 3 áreas distintas. Ya es obligatorio que nosotros comencemos a hacer una unión y una fuerza intercompañía, y así con nuestros aliados estratégicos. Si nosotros nos regresamos un poquito al Plan Maestro 2023, en ese entonces había 15 conductas que la autoridad fiscal iba a revisar tendientes a la evasión y al contrabando, porque ya lo mencionaba así desde entonces este plan fiscal.
Y mencionaba mucho, entre ello, yo recuerdo dos conductas que nos involucraba el comercio exterior, de 15 que en ese entonces se hicieron referencia. Y entre ellos estaba la subvaluación que estaba basada en una incorrecta clasificación arancelaria. Ahora, si nosotros vemos el plan 2025, nos percatamos que el plan de fiscalización contra la evasión y el contrabando está 100% enfocado en el comercio exterior. Realmente, con el transcurso del tiempo, las autoridades han detectado que hay mecanismos que hemos evadido, ha considerado que hay tenido que incrementar hasta las sanciones para obligarnos a cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, realmente del plan de fiscalización de 2025 vamos a rescatar tres conductas que creo que son las que lo que estamos viendo muy fuerte en la aduana de Manzanillo, de Lázaro, aduanas marítimas, y no dejando atrás las aéreas, ¿no? Que es la incorrecta valoración aduanera, el incumplimiento para la presentación de los permisos para la importación y la declaración incorrecta en datos de pedimentos. En el transcurso de esta mañana estaremos viendo por qué rescatamos esos tres temas y sobre todo poniéndoles casos prácticos de cómo está sucediendo y qué tendríamos que hacer para prevenir estos PAMAs en nuestras operaciones o prevenir o tener estas estrategias que nos permitan demostrarle a las autoridades que tenemos una correcta valoración aduanera. Porque no podemos obviar este plan maestro cuando con la reforma de la ley aduanera consideramos viene en 5 rubros muy fuertes. ¿Y por qué estos 5 rubros? Porque el recinto fiscalizado estratégico, como ustedes podrán ver en el texto de la reforma, ahora se adiciona a todos los artículos donde antes nada más nos hablaba del depósito fiscal, nada más nos hablaba de los recintos fiscalizados, pero ahora la palabra recinto fiscalizado estratégico está en toda la ley donde estaba ausente y donde nos daba margen a una interpretación que cada quien podía darle, ¿no? Y lo que está buscando la autoridad es ahorita tanto la elusión como la evasión. Entonces ya no va a dar margen a que interpretemos y eso nos lleve a una evasión, a un mecanismo de evasión. Por eso el recinto fiscalizado estratégico, pues bueno, ahora la autoridad lo ha considerado o lo que pretende fiscalizar es ese uso indebido que le hemos dado al régimen como un mecanismo de evasión. Más adelante platicaremos de los PAMAs que están sucediendo dentro de estos recintos. También hace ciertas reformas para el operador económico autorizado, señalando lo que no podemos olvidar que es una figura fiscalmente confiable y por eso la autoridad lo prevé como que tiene que ser más rígido en exigirle cumplimiento. Tan es así que ahora si sus omisiones van derivadas de créditos fiscales relacionadas con la omisión de contribuciones, podría perder su certificación y no recuperarla nunca, porque realmente ya no es, dice, ¿por qué tendría yo que renovarle o autorizarle nuevamente una certificación a alguien que ya falló? Porque no olvidemos que el ser certificado es ser fiscalmente confiable. Los agentes aduanales, que creo que realmente cada vez, digo, ya venía siendo estrictos con esta figura y Patti lo comentará adelante cómo está afectando en la operación. Pero sin duda considero que lo que es esto lo que está provocando es una invitación a que no consideremos que nuestro agente aduanal solamente es un aliado estratégico para sacar las mercancías de aduana, sino que tiene que ser parte de nuestra estrategia, que tiene que ser parte de este equipo que nos asesore y nos conozca para saber si trae un impacto por las tasas que está habiendo en incrementos, para los permisos que debemos o no cumplir, cómo podemos o no sí exentar este cumplimiento. Realmente nuestro agente aduanal es un aliado estratégico que lo que la autoridad está obligando ahora es que se convierta en un responsable por el pago de las contribuciones y se convierta en un responsable de que ahora el agente aduanal tendrá que fiscalizar que los importadores y los exportadores estén cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, esto evidentemente hace que los agentes aduanales los obligue a certificarse, a que los obligues a analizar la operación y no solamente me preocupe porque tus mercancías salgan en un verde.
sino que ahora me tengo que preocupar porque tú no tengas un impacto los siguientes 5 años. ¿Por qué? Porque soy un responsable solidario. Y eso para el importador y el exportador puede ser muy bueno, pero eso también implica que ahora tenemos que trabajar de la mano todos. No podemos dejar que la agente aduanal es responsable únicamente de una parte y yo como importador y exportador soy responsable de la otra, ¿no? Y esto es una invitación, creo que desde el 2022 yo lo he visto en las reformas, cómo, cómo tenemos que, como si el importador lo ha obligado que el área de comercio exterior hable con su equipo de finanzas, con su equipo de cuentas por pagar, con su equipo contadores, con su equipo logístico. Entonces, evidentemente ahora es voltea a ver a tu agente aduanal. Él tiene que ser parte de tus asesores. Las autoridades aduaneras, sin duda alguna, no es nuevo. Han estado haciendo implementaciones de tecnologías, han estado haciendo implementación y también lo veremos a manera de ejemplo más adelante en el cómo a los recintos fiscalizados estratégicos, aun cuando es una iniciativa de la reforma de la ley aduanera, a nosotros ya nos ha estado obligando a actualizar nuestra transmisión 24/7, que sin duda, pues bueno, esto habla de que la reforma de la ley aduanera, y lo hemos escuchado mucho en estos acercamientos con la autoridad, no va a cambiar la línea que ya tiene. O sea, si estamos esperando a que no sea aprobada y que venga un poco más noble, la verdad es que lo que se nos ha transmitido en diversos foros es que realmente la reforma a la ley aduanera la tenemos ya que analizar cómo está, porque no es algo nuevo, es algo que, como se los comento, desde el Plan Maestro del 2023 ya se venía anunciando toda esta figura. La autoridad ha estado trabajando. Entonces ahora nosotros lo estamos haciendo. Esa creo que sería una de las preguntas que tendríamos que hacernos, porque realmente esta reforma no trae impuestos nuevos, esta reforma solamente trae incremento en las sanciones y trae incremento en las tasas. Entonces los perjudicados desde una manera económica fiscal, pues evidentemente son los importadores y los exportadores. Con esto, pues bueno, que creo como parte de introducción para nosotros era importante darles a conocer, que evidentemente considero que muchos de ustedes ya lo traían en su expertise, pero creo que esto era importante para poder llegar a los 3 temas que esta mañana queremos mencionar. Uno de ellos, la manifestación de valor, que hoy no queremos decirles lo que seguramente muchos ya han escuchado. Lo que hoy queremos transmitirle es las respuestas que la misma autoridad nos ha dado con dudas que han estado surgiendo en las capturas. También importante transmitirles que hemos detectado que es muy poco los importadores que han hecho ya las prácticas o los usos para saber qué tantas obligaciones trae conmigo, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿quién será el responsable de elaborarla? ¿Y por qué como agentes aduanales nos preocupa este tema? Y yo creo, Pati, aquí nos ayudaría bastante tu opinión, el por qué en este momento la práctica ha llevado que sea el agente aduanal quien la elabora. Pati, esto es muy sencillo. Hemos visto en la práctica y sobre todo estamos dando nuestra opinión justamente en lo operativo, cómo visualizamos. Si bien es cierto, no es nuevo, como lo ha venido reiterando Pati, la manifestación de valor ya tiene su tiempo de emisión. ¿Y por qué decimos que debe de participar el importador? Porque va a haber documentos en los cuales nosotros no estamos involucrados ni van a participar de ellos para poder confiarlos con tanta libertad, ¿no? La autoridad nos está pidiendo ahora que seas tú importador con tu fiel quien transmitas esta información, puesto que está en tu poder y obra en tu poder la información importante que va a dar el valor a tus mercancías, ¿no? Esta valoración de la que tanto viene hablando Patti y que viene ahora con una marcación muy intensa. No es nuevo reiterarles, si bien es cierto, en la práctica esto es una sensibilización a que lo hagamos, a que entres y tú mismo te asegures con lo que te vas a encontrar, ¿no, Pati? Y si bien es cierto, ahorita es un momento donde no eres multable, lo puedes hacer. Recuerda que las sanciones van a venir el 9 de diciembre. Y eso es muy, muy importante porque creo, yo rescato, Pati, de ahorita de algo que comentas. Si nosotros regresamos al artículo 59, que nos dice quién es el obligado, evidentemente vamos a encontrar 3 palabras claves, ¿no? El obligado es el que
le tiene que entregar al agente aduanal. Y parecería que ahí me descarta. Y digo parecería porque no se trata de quién la va a hacer, si el importador o el agente aduanal, sino que vamos a partir de la literalidad de la letra y con lo que en la práctica sucede. La literalidad de la letra nos dice que es la obligación de entregarla al agente aduanal, que el importador deberá de conservarla y deberá en su caso entregárselas a las autoridades cuando ésta sea requerida. Pero ojo, esto parecería que es lo que dice el 59. Sin embargo, hay otros artículos que nos traen otras obligaciones, lo cual no permite decir solo es tu responsabilidad o es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque rescato, como bien lo comentas, que actualmente la manifestación de valor a lo mejor han sido actividades que hemos descansado en nuestra agenda aduanal, porque la práctica nos ha llevado a que cuando ellos capturan su pedimento y cuando tenemos este archivo M3, esto nos permite pues hacer una copia de esta información, la pegamos en una manifestación de valor. Esa era la práctica que realmente usualmente estábamos llevando a cabo, ¿no? Correcto. Llenábamos, ¿por qué? Porque esto nos permitía tener una manifestación de valor que cuadraba perfectamente con el pedimento. La ley no era clara en decirnos en qué momento la teníamos que llenar, que aunque decía que formaba parte de los anexos, pues nos daba la oportunidad, al no ser multable, pues la hacíamos después, ¿no? ¿Cuántos importadores? Digo, en la práctica a mí con muchas auditorías, con revisiones de gabinete o visitas domiciliarias, me tocó muchísimo ver cómo después estábamos volteando con los agentes aduanales a pedirles todas las firmas de mis manifestaciones para poder transmitirlas a la autoridad. Entonces ahora viene esta reforma donde ahora nos dice, si bien es cierto, el agente aduanal tendrá que recibirla, y ahora no la hace electrónica, pero si no te dan, y ahorita estos detalles son los que vamos a ver en los portales, donde tienes que ponerlo como un RFC de consulta, pero si no lo pones como un RFC de consulta, se la vas a tener que compartir de manera digital. Pero creo que el cambio medular es que ahora tiene que estar antes de que tú pagues el pedimento, ya no es posterior, que ahora algo medular es que hay momentos y vamos a ver que pues ahora cualquier detalle que tú le quieras cambiar posteriormente ya va a ser acompañado de un formulario múltiple de pago. Ha habido muchas inquietudes en cuanto a qué va a pasar si yo todavía no he pagado el pedimento, pero bueno, creo que tenemos que separar el concepto pedimento del concepto de manifestación de valor y esas son de las cosas que vamos a tocar desde la parte práctica. Porque también algo muy importante es que tenemos que entender todo lo que estamos transmitiéndole a la autoridad. Y resalto aquí, y que esto va encaminado con el concepto que Patti nos daba, como los contratos con la transferencia de la mercancía y los pagos de las mercancías, que eso realmente a la práctica operativa, a los agentes aduanales, pues no era un concepto que tú le hacías llegar, no le hacías llegar que la mercancía estaba pagada, porque no es un requisito para la importación, ni tampoco el contrato que tú le comprabas al proveedor. Realmente la agente aduanal solamente tiene su obligación de asegurarse que el proveedor existe en el extranjero y que el importador tiene su domicilio localizado en territorio nacional. Pero realmente la obligación del contrato y el pago pues descansaba de la parte de los importadores y los exportadores. Ahora es importante saber que estos anexos a la manifestación pues ahora van a formar parte hasta del expediente de comercio exterior. Y entonces ahí es donde viene la importancia de que no puedo yo solo descansar esta obligación en una u otra parte. Hacemos aquí unas preguntas del quién, cómo, cuándo, porque consideramos que esto es la oportunidad de poder empezar a aclarar cómo está la situación. ¿Y quién la genera? Pues hasta el momento la generamos con la fiel del importador. Por ahí traemos nosotros la inquietud, por eso sabemos que la autoridad todavía tendrá que hacer algo que también queremos transmitirles, es que de las fuentes con la autoridad y de los foros, no se habla de que esto se vaya a aplazar, ni de que esto vayamos a tener el día 8 de diciembre una publicación que nos permita decir se va a posponer. Eso no existe. Solo estamos esperando que la autoridad haga un alcance en su pronunciamiento porque realmente solamente está aclarando puntos o detalles, pero sí no se nos ha mencionado, o sea, realmente ellos han reiterado que no va a haber prórroga. Entonces, creo que es importante que empecemos a practicarlo y como les decía, porque desde el 2023 la autoridad se ha venido preparando para esto. Un tercero la podrá hacer a través de los sellos digitales en BUSET,
A la fecha, no hay pronunciamiento. Entonces, es importante lo que sigue reiterando Patti, que se involucren, que nos involucremos todo, porque esto realmente no va a cambiar. Si tú bien es cierto, estás ahorita preocupado porque por qué va a pasar con el despacho de tus mercancías, si no voy a ser ágil, si no voy a llegar. Bueno, todo esto forma parte de lo que hemos venido platicando, Patti, una planeación y esa amalgama que vamos a tener que tener agente aduanal importador, porque va a haber una interacción muy importante. Recordar que en este momento la manifestación y reiterarte no es algo nuevo, es algo que venía coadyuvando a la agente aduanal posterior al despacho, ahora te lo requerirá antes, por lo cual deberás estar preparado desde ese momento previo a ingresar a la ventanilla. Es súper importante que tú conozcas qué información, y esto lo único que está haciendo la autoridad es hacer la transmisión electrónica, ¿no? Fusiona prácticamente los dos documentos que existían, que era el E2 y el E3, a uno solo y volviéndolo a un electrónico, ¿no? Lo que ya mencionaba Patti, el empuje que está dando la autoridad en el plan maestro de la digitalización y contar con la fuerza de la información disponible para la autoridad. Entonces, centrémonos en esta parte que buscamos y entendemos que no va a cambiar, ¿no? Sigamos enfocados en cómo podemos resolver todas estas inquietudes que siguen aún en el aire y que estamos aquí justamente para poder compartir con ustedes cuáles son aquellas que han venido aclarándose, pero esto lo vamos a estar viendo en las siguientes láminas, ¿no? perfecto, Pati. Y bueno, pues realmente es, ¿quién la va a transmitir? Pues la tiene que transmitir el importador, porque evidentemente es con su fiel. Cuando nosotros ingresamos al portal, los datos que están son los del importador y solamente pone el RFC de consulta del agente aduanal. Y en caso de que no lo haya hecho, pues la autoridad sí prevé que pues, después, posteriormente, podrá ser entregada de manera digital. ¿Con qué frecuencia se transmite? Y aquí creo que vienen los puntos finos que no tenemos que perder de vista. Esta es por pedimento. Esta elimina el tema de la manifestación semestral. Elimina la hoja de cálculo. Se debe emitir previo al pago de pedimento. Y tiene una vigencia de 90 días de acuerdo a las reglas generales de BUSEM, que es lo que tiene la durabilidad del documento. Entonces, creo que estos 5 puntos son importantes que nosotros tengamos presente, que ahora una manifestación de valor que usábamos semestralmente, ahora es cada pedimento llevará su propia manifestación de valor. Y es ahí donde se convierte importante el trabajo de la agente aduanal con el trabajo de los importadores y exportadores. ¿Por qué? Porque sabemos que no todas las mercancías están pagadas cuando van a tener su operación. Sabemos que no todas las mercancías van a cruzar en un solo pedimento, también van a tener esta subdivisión. Entonces, eso sin duda alguna son de las preguntas que ya hemos hecho a la autoridad y que vamos a compartir con ustedes qué respuestas nos ha empezado a transmitir. Y bueno, como se declara, pues bueno, ahora pasa a formar parte del llenado del pedimento. Ahora funciona como un COBE, no se digitaliza. ¿Por qué? Porque lo único que nos obliga es que descarguemos esta manifestación más bien es nosotros con el RFC de consulta, ingresamos, descargamos, porque sí se convierte en una obligación de la agente aduanal almacenar la información, pero el número que otorga el ID, pues es el que se va a colocar en el pedimento, ¿no? Realmente no hay necesidad de digitalizar como e-document este acuse que entrega. Y también para verlo más gráfico, con esta parte legal que la autoridad nos da, pues bueno, ¿cuáles serían las obligaciones que en este momento adquieren los importadores? Pues admitirla, transmitirla y resguardarla. ¿Cuáles son las obligaciones que adquiere la agente aduanal? Consultarla, descargarla y conservarla como parte del expediente. Y en caso de que no se transmita, pues tendrá que recibirla digitalizada y hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y la autoridad, pues sin duda alguna, tendrá la facultad de estar fiscalizando el cumplimiento y de estar fiscalizando que todos estemos dando correcta transmisión
y si no, pues imponer las sanciones como datos inexactos o por una retransmisión, por hacer una modificación de datos. ¿Hay excepciones? Sí, claro, hay excepciones para transmitirla. Sin embargo, es importante que tengamos presente algo, que si bien es cierto, la autoridad exime a las importaciones temporales del programa IMEX o exime a las importaciones de la industria automotriz en cuanto a terminadas o manufacturas, tenemos que darnos cuenta que solamente habla de que no están obligadas a transmitir, Pati. Sin embargo, sí deja muy claro que salvo requerimiento de la autoridad tendrán que proporcionarla. Pero eso no exime. Y ahorita vamos a ver en qué parte de las iniciativas de la reforma de la ley aduanera pues también nos obliga a que aunque no la transmita, los documentos sí los tengo que tener. Y entonces lo complejo de esta manifestación de valor, pues sin duda es la integración del expediente, ¿no? Es la integración de lo que nos indica el artículo 81, donde nos pide factura, manifestación, documentos, cartas, contratos, pues sin duda alguna, eso aún cuando la autoridad pudiera considerarlo como una excepción de transmisión, no tenemos que perder de vista en este momento, porque bueno, a final de cuentas todo es una iniciativa y podría cambiarnos la letra, pero al día de hoy es importante que lo consideremos como el que no esté obligado a transmitir no significa que no esté obligado a conservar y que no esté obligado a que la autoridad me lo requiera en cualquier momento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas excepciones porque sin duda la autoridad pues sí no las podrá estar requiriendo cuando tengamos un acto de fiscalización. Y bien, pues vamos a entrar en la parte práctica, que aquí, Pati, tú mejor que nadie, con tu expertise podrás apoyarnos a transmitir cuáles han sido muchas de las inquietudes que hemos tenido, cuáles hemos ya tenido respuesta y con las cuales todavía seguimos formados esperando este pronunciamiento de la autoridad. Claro, Pati, gracias. Para quienes son muy visuales y de lo que hemos venido compartiendo en estos minutos, esta va a ser el flujo de la transmisión, ¿no? Justamente hay dentro del esquema de la manifestación de valor, por lo que te pido y te vuelvo a reiterar, que tomes el manual y lo leas como importador, porque te va a dar la seguridad de poder ingresar a la ventanilla y poder tener la claridad de qué campos tienes que alimentar y estés preparado justamente con la información necesaria. Mencionaba Patti en sus presentaciones anteriores el enfoque de la coordinación y la información que solo tú, importador, tienes, ya sea tu área de contabilidad, tu área de cumplimiento, quien resguarda y es el responsable de la conservación y el cuidado y uso de la piel. La ventanilla única te va a requerir esa información de la que hemos reiterado en esta sesión que debes de tener a la mano. ¿Por qué? Porque recuerda que la ventanilla única en la práctica no te permitirá, te da un tiempo específico para que tú generes la captura. Sin embargo, en los primeros pasos no coloco en esta presentación las primeras ventanas que te da la ventanilla única para generar o iniciar la manifestación de valor. ¿Por qué? Porque son campos sencillos donde tú podrás ingresar, donde te estás ingresando obviamente con tu fiel, estás reconociendo que tú estás ingresando a la ventanilla. Y el primer paso es vincular a tu agente aduanal, como ya lo mencionó Patti, el RFC de tu agente aduanal, pero ojo, te quiero compartir que la ventanilla única no está blindando la información que tú vas a capturar. Estas 5 pantallas que te voy a presentar en este recorrido del nuevo esquema de la ventanilla para la manifestación de valor, te invito a que tengas mucho cuidado, porque justamente reiterando lo que al inicio marcaba mucho Patti de la valoración de la mercancía, tiene peso aquí en la manifestación de valor. Por lo tanto, es importante que en este apartado de la ventanilla tú conozcas los conceptos que debes de considerar, tanto los incrementables como el precio pagado de tus mercancías. Ojo, en estos campos que tú observas en este momento, ninguno de ellos tú los vas a alimentar de manera manual.
no te permite la ventanilla hacer los cálculos de manera automática, porque es aquí donde vemos el riesgo alto y por lo que te invitamos a tener toda la concentración y la persona adecuada que alimentará este apartado. ¿Por qué? Porque tendrás y probablemente podrás generar errores aritméticos, que esto te lleva a buscar a tener o provocar una diferencia en el llenado de la manifestación. Entonces, en este apartado, solo ten claro esa situación. Y ahora, hablando de esta nueva versión que se genera de manera electrónica, debes de considerar que anteriormente no le dabas mucho peso a la información ni mencionabas en tu manifestación de valor tu COBE. Obviamente sí venía el nombre y mencionaba tu número de factura, que obviamente en la transmisión electrónica y con la modernidad que la autoridad viene llevando con el COBE desde el 2010, que iniciamos con esto, el COBE como tal te va a generar ese número alfanumérico que te va a identificar obviamente tu comprobación de valor, ¿va? Esta información que tú alimentes tendrás que tenerla obligatoriamente, la tienes que vincular. La ventanilla te va a permitir, si detectas alguna diferencia contra tu información y documentación de la operación que vas a generar esta manifestación, te permitirá incluso poder hacer alguna adecuación que detectes o en el COBE que generaste. Recordar que el COBE en algunos importadores ha descansado esta elaboración a través de tu agente aduanal. Sin embargo, también hay importadores que generan esta actividad desde que inició la ventanilla única, justamente por el cuidado y las políticas internas que pueden estar teniendo al interior de su compañía para la generación de este. Tú, al ingresar la información del COBE en este apartado, tendrás obligatoriamente que agregar agregar el campo de manifestación de valor para que te permita avanzar. En el siguiente slide que yo te presento, en cuanto al tema de la modificación al acuse de la que te mencionaba, aquí también la importancia de la información y de que conozcas los conceptos, la valoración, los 5 terms y si tu mercancía es vinculable o no. Por lo tanto, tendrás que tener esta información muy a la mano. ¿Dónde inicia, como lo mencionabas, Patti, al inicio, esta relación y comunicación que tendrá que fortalecerse con tu agente aduanal? Porque justamente también tendrás que manifestar en este documento el número de pedimento, Patti. Y entonces tú te preguntarás, bueno, ¿y en mi agente aduanal en qué momento, si lo tiene al momento de que paga? Bueno, revisa con tu agente aduanal porque sí es posible que él te brinde de manera anticipada el número del pedimento que va a llevar a tu operación. Y recuerda y reiterarte que la manifestación se vuelve única por operación. En la práctica, nosotros al inicio les quiero compartir que al leer el manual, obviamente tendríamos, el primer paso que tuvimos que dar es centrarnos en la lectura del manual para saber a qué nos íbamos a enfrentar al momento de ingresar a la ventanilla. Justamente el reconocimiento de la información y donde no toda la información la tenemos a nuestro alcance, es por ello que tú tienes que participar en esta información. ¿En dónde participo yo? En brindarte el número de COBE, en brindarte el número de pedimento que vamos a manifestar. Entonces, mucha atención con este apartado. Igual, en tus mercancías, como lo citabas, Patti, anteriormente, que tus contratos, hay una diversidad de contratos, formas en las que tú vienes importando. Estamos hablando de que tú puedes decir, bueno, es que yo mi contrato lo tengo a 90 días, ¿cómo voy a capturar? Mucho de lo que está sonando en el tema del llenado de la manifestación de valor, justo, Patti, viene siendo, ¿qué tipo de cambio voy a colocar? Oye, pero si yo estoy generando un contrato a 60, 90 días, o yo incluso mi contrato que tengo establecido para pagar a mi proveedor hasta la venta de mi mercancía. Ojo, importador y quien me escucha, la ventanilla no te está limitando en ningún momento a la fecha de pago. ¿Por qué? Porque la ventanilla en sus casillas obviamente tiene un registro de calendario.
ese calendario te podrá permitir irte a futuro. Y lo que mencionaba y reiteraba Patti, tienes que ser muy cuidadoso con la información que tú estás colocando. ¿Por qué? Porque dentro de las revisiones que lleguen a tocarte en las auditorías, tiene que corroborar la autoridad que tú realmente estás cumpliendo con el pago, con lo que dice tu contrato y con las fechas que estás manifestando. Te recuerdo que toda retransmisión, información que tú generes de manera incorrecta, tiene sanción. Ojo, recuérdalo siempre que es algo que nos ocupa, porque esto trasciende a infracción por operación, tanto como por error general. Correcto. Eso es lo más delicado de la manifestación. Y justamente dices, bueno, yo voy a generar, en ese sentido, vienen 3 apartados que te menciona el precio pagado, el precio por pagar o el compenso pago. Tú si alimentas cualquiera de las 3, una u otra, no tendrás que alimentarlo, ¿no? Esto te permitirá, una vez que lo integres, poderlo agregar para tú continuar con tu proceso de llenado de la manifestación de valor. Y como mencionaba Patti, en el recorrido y en la experiencia de la práctica nos empezaron a surgir muchas dudas. Te recuerdo que como agente aduanal y conforme a reglas, hay mercancías que no necesariamente pueden despacharse en un solo pedimento. Va a haber operaciones que por su naturaleza tendrán que tener la necesidad de subdivisión y nosotros nos empezábamos a preguntar, ¿y qué voy a hacer si la manifestación de valor se vuelve por operación? Digo, al final del día te vienes respondiendo en la práctica que, bueno, razonándolo de manera operativa, pues bueno, si a mí me indica que tengo una factura y yo la voy a subdividir y me está solicitando en este momento la autoridad que mi manifestación va a ser por operación, que es igual a tu pedimento, entonces tú tendrás que declarar lo que le compete a tu pedimento en ese momento y en esa subdivisión. Que si bien es cierto, vas a repetir la cantidad de veces que tú abras un pedimento, tu COBE, eso no te va a limitar a que lo agregues. Ojo, porque en tu COBE estás señalando desde el momento que lo firmas que se trata de una subdivisión a tu factura. Entonces, cuidando que cada uno de los pedimentos que tú vas a integrar para dar esa totalidad del valor de tus mercancías, tendrá que al final del día descansar en ese proceso de captura que ya hiciste. En este momento, te estamos compartiendo como agentes aduanales, nos han surgido dudas que al interior hemos estado compartiendo, cuestionándonos, nos dábamos las respuestas, pidiendo a nuestros equipos que dieran en el día a día de la operación qué cosas pudiéramos considerar y que no teníamos en nuestro radar. Hicimos este esquema de preguntas a la autoridad porque si bien es cierto, nos mencionaba Patti, no se ha pronunciado y que estamos seguros de que están trabajando de manera intensa para podernos dar esa certeza de lo que tenemos que considerar en estas manifestaciones de valor. Que volvemos a ver y analizar que no se van a prorrogar, que van a seguir en pie. Por ello, reiterarte, invitarte a que recorras la ventanilla, que conviertas en tuyo este proceso y que te dé la sensibilidad de lo que necesitas. Y si bien es cierto, tú que me estás escuchando, que formas parte de la operación del día a día, tendrás que acercarte con las áreas que te van a facilitar la información para que tengan esta sensibilidad también en el proceso. Estas preguntas que te ponemos en este momento son una de las 20 y tantas que hemos manifestado a la ventanilla única y que hemos tenido respuestas. Conocemos y somos sensibles de la cantidad de dudas que existen en este momento porque llevamos 1 mes, 19 días, para ser exactos, con este tema en donde poco a poco se van aclarando muchas de las dudas. Algo de lo que te mencionaba al inicio es de que la ventanilla o la autoridad en este momento, como en otras aplicaciones que se llevan a cabo en la ventanilla única y trámites, no dan la oportunidad de que tú inicies un documento y lo dejes en temporal. Es decir, si tú piensas, por eso reiterarte
que debes de tener al alcance toda la información que va a formar parte de la integración y la captura de esa manifestación de valor. Porque una, tienes tiempo limitado. Dos, no tienes un ID donde puedas ir a buscar un documento que temporalmente lo dejaste ahí esperando por una información a complementar. Tendrás que volver a iniciar la captura de la información y que si bien es cierto el tiempo que puedes invertir en ella será de 40 minutos hasta una hora, es importante que vayas midiendo estos factores. Algo que también sonábamos y observaste, Patti, y que venimos discutiendo es el tema, y ahí lo pueden observar. Hicimos la pregunta en cuanto observaron en la presentación que tenemos y que les compartimos, que viene el número de pedimento. El número de pedimento que obviamente nosotros consideramos que deberían de declararse los 15 dígitos porque recuerda que llega un momento en el año o en algunos años en donde vamos a coincidir con un número de pedimento y la única diferencia que tenemos en esta visualización es el año, que ahí no viene considerado dentro del esquema de captura. Por lo tanto, si bien es cierto, también algo que te quiero compartir es que la ventanilla no te limita en ningún momento a capturar, te obliga, tienes que capturar todos los campos, pero nunca te va a alertar de algún posible error que tú hayas cometido a la captura, Pati. Eso, volverles a reiterar qué es lo que observamos, que es lo más delicado, sobre todo por las infracciones que ya comentamos, que no son nada económicas, estamos hablando de 2.330 pesos hasta 3.310 pesos por error, por retransmisión, entonces sumemos. Y ahí, Pati, lo preocupante sería que digo, bueno, a lo mejor si nosotros lo podemos ver por operación y decimos, bueno, yo estoy llevando a cabo un pedimento ahorita, 10 pedimentos, a lo mejor mi mente lo podrá dimensionar a, bueno, son 20,000 pesos, corregimos y no pasa nada. Pero ¿qué va a pasar con los actos de fiscalización que la autoridad lleva posteriormente? ¿Qué va a pasar cuando yo tengo una revisión de gabinete o una visita domiciliaria donde me revisan todo el ejercicio fiscal, ¿no? Y donde la autoridad me pone un plazo? ¿Qué va a pasar si yo tengo 1,000 documentos, 1,000 operaciones? Entonces voy a tener la multa por cada una. La respuesta es sí. Entonces creo que ahí es lo preocupante, porque si bien es cierto, me tengo que preocupar en el lobby por mi operación, ya tenemos que dimensionar qué pasaría en 5 años que pudieran ser fiscalizados todavía y me esté fiscalizando del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? O sea, entonces ahí creo que es donde el impacto fiscal se convierte todavía aún más sensible. Y bueno, reiterar que justamente dentro de las dudas que van a surgir cuando tú ingreses importador a la ventanilla van a ser ¿y qué tipo de cambio? ¿Y qué forma de pago? Todo esto obviamente te va a dar respuesta en cuestión a contratos y formas convenidas que tengas con tus proveedores. También nosotros nos hemos preguntado qué va a pasar con la manifestación de valor, con los pedimentos globales complementarios. ¿Cómo va a aplicar? Estas respuestas que te presento todavía no las tenemos y que en cuanto la intención de este webinar es poderte compartir parte de lo que son nuestras inquietudes como agente aduanal, también porque como en todo proyecto que pone la autoridad o implementa, siempre hay situaciones que pueden surgir. En la actualidad ya convivimos con situaciones de contingencia que ya tenemos como agente aduanal muy alineada, sabemos lo que tenemos que hacer. Sin embargo, estamos pensando que esta pudiera ser una pregunta, como les venía reiterando, que incluso muy obvia para nosotros, porque conforme vas avanzando en el tiempo, sigues analizando la situación, pues vas encontrando las respuestas, ¿no? ¿Qué me puede suceder en una contingencia? Pues que justamente tengamos que presentar la documentación en físico, pero te reitero, la tengo que tener en mi poder. Ahora, justo también tenemos, como ha reiterado Patti, viene muy marcada la figura del recinto fiscalizado estratégico. Ahí también por la naturaleza de la operación, cómo se lleva, recordarte que es un régimen que te permite trasladar la mercancía sin cubrir todas las contribuciones naturales de la operación.
Entonces ahí nuestra pregunta es, ¿en qué momento se realizará? Entonces, nosotros que reiterar con ustedes toda esta situación que forma y será importante. ¿Qué trato recibirán aquellas operaciones que se genera un acuse de valor, que no genera un acuse de valor? Entonces, siguen la respuesta, siguen las preguntas sin respuestas en este momento, por lo que reiteraremos que las compartiremos tan pronto no sean contestadas y atendidas. Y aquí yo creo, Pati, algo importante, sin duda alguna, no es que no tengamos, y creo que es muy importante, ¿no? No es que no tengamos la respuesta. Sin embargo, lo que buscamos es tener el pronunciamiento de la autoridad, porque en este momento tenemos que tener certeza jurídica de todo de lo que la autoridad se pronuncia. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar no caer en figuras como la evasión o la ilusión. Y entonces, si bien es cierto, como lo comenta Patti, sabemos qué pasa en las contingencias, pero queremos tener certeza que para esta manifestación de valor va a ser el mismo procedimiento y lo que buscamos es proporcionarles esa certeza textual escrita por parte de las autoridades. Realmente algo importante es que todas estas consultas, pues bueno, las hemos trabajado con las asociaciones, las hemos trabajado en conjunto con diversos aliados estratégicos que tenemos como agentes aduanales. Al mismo tiempo hemos buscado el unir los comentarios con todos y poder dar una conclusión o tener una posición desde lo que nos está sucediendo, porque realmente creo que este tema abarca tanto a los importadores, a los exportadores, como a los agentes aduanales, pero no podemos dejar a un lado el recinto fiscal, el recinto fiscalizado, realmente lo estamos sufriendo todos, ¿no? Entonces, esa es la importancia de que hoy busquemos proporcionarles una certeza, conclusiones que hemos obtenido de estos diversos foros en los cuales participamos, desde el gremio como agentes aduanales, pero también desde como recinto fiscalizado estratégico, pero como recinto fiscalizado. Digo, Alianza ha buscado mucho el contacto con autoridades, con empresas, con particulares, para poder crear estos cuestionamientos a la autoridad. Y sin duda lo que estamos buscando es crear un manual de dudas en el cual podamos tener estas respuestas y con mucho gusto compartirlos con todos ustedes porque realmente la intención es apoyar. Realmente creemos que firmemente que si trabajamos en equipo, tanto el importador como nosotros como intermediarios y la autoridad, que afortunadamente hemos tenido muy buena comunicación con las autoridades, hemos tenido una muy buena apertura en lo particular que nosotros que estamos en aduanas marítimas, Aduana de Manzanillo ha dado foros en los cuales nos ha permitido estos acercamientos, la Aduana de Lázaro nos ha permitido el acercamiento. Entonces, consideramos que si trabajamos los tres eslabones unidos, pues vamos a lograr los objetivos no siendo perjudicados, ¿no? ¿Y conclusiones, Patti, de esto? Pues bueno, en la práctica tendremos que considerar que el COBE tendrá que estar generado previo a la captura de la manifestación, el uso del identificador PV, que se va a volver necesario realizarlo. También recordarte que la manifestación no se puede corregir durante un reconocimiento aduanero o una facultad de comprobación de la autoridad. Y solamente reiterar que la modificación implica un pago de multa. Esto es en lo que puedo concluir. Nosotros pudiéramos tener todas estas conclusiones muy claras, podemos estar todos alineados, ¿no? Y por ello será importante no dejar a un lado las iniciativas de la reforma a la ley aduanera. La verdad es que consideramos que aun cuando son iniciativas, las autoridades han mostrado mucho ya esta postura, como lo hemos mencionado, realmente
mentiríamos si dijéramos que esto le está afectando a un solo agente aduanal o que es una empresa la que se está viendo afectada. La verdad es que no. Nuestra preocupación va a que la afectación sería de manera general, ¿no? ¿Y por qué rescatamos estas partes de la iniciativa? Porque tienen mucho hilación con todo esto que hemos platicado. Hay una propuesta de reforma al artículo 2, donde habla del documento equivalente, donde nos señala que además de lo que ya conocemos como la definición de documento equivalente, pues ahora este documento debe de traer los datos relativos a la comercialización de dichas mercancías. Entonces quiere decir que ahora ya no nada más será el documento que ampare el precio pagado o el precio por pagar, sino que ahora va a traer datos adicionales y más adelante platicaremos un poquito de cómo hemos conocido auditorías donde ya se están llevando compulsas al extranjero para comprobar que realmente el documento equivalente sí corresponde al que emitió el proveedor en el extranjero y no un documento falso o alterado en territorio nacional. Entonces, esta parte lo que nos lleva es que las mercancías pues tienen que ser más específicas. Asimismo, el artículo 54, donde ahora desaparece la excluyente de responsabilidad para los agentes aduanales y es esta obligación de que ahora el agente aduanal se convierte en la figura o un responsable solidario en la determinación del pago de las contribuciones. Tu agente aduanal se convierte en el fehaciente soldado para buscar que cumplas tus obligaciones en materia de comercio exterior, ya no nada más en regulaciones y restricciones no arancelarias. Y esta obligación que se tiene como agente aduanal a partir de que entrara en vigor esta propuesta, pues sin duda los agentes aduanales tendrán que verificar que los importadores o exportadores que forman parte de su cartera pues sin duda alguna estén cumpliendo con estas obligaciones en comercio exterior. Y una obligación de ellas es la manifestación de valor. Una obligación es el expediente de comercio exterior. Entonces, el ahora ser un responsable solidario, que sin duda alguna siempre el agente aduanal buscará determinarlo correctamente, pues el que venga esta añadiduría es por el que ahora tendrá que validar que los documentos que forman parte de este valor son los correctos, son coherentes, tienen una trazabilidad, ¿no? Que son tres palabras que la autoridad fiscal ha utilizado en sus últimos años de fiscalización. Todo debe de tener materialidad, trazabilidad y razonabilidad. Esto pues nos lleva sin duda alguna a darnos cuenta que el expediente electrónico se va a ampliar. Ya ahora nos dice que adicional a los documentos que conocíamos que forman parte del expediente de comercio exterior, ahora vamos a tener que adicionar la factura, el conocimiento, el que comprueba el origen, el que consta las garantías, el contrato, estos documentos y sobre todo volvemos a reiterar que la transferencia o los contratos pues no estábamos acostumbrados a que formara parte de nuestro expediente de comercio exterior. Siempre se quedaba en nuestra área jurídica o siempre se quedaba en nuestra área de finanzas, pero ahora es importante que sepamos que esto debe de formar parte de la contabilidad, parte del expediente de comercio exterior, porque mucho cuidado. No olvidemos que una de las sanciones que nos lleva a no tener el expediente de comercio exterior va tipificado a no llevar la contabilidad. Y el no llevar la contabilidad, el primer riesgo que tengo es que se me amplíe el periodo de fiscalización, que pase de 5 años a 10 años. Entonces, ojo, porque entonces la autoridad podría decir, si tú no estás integrando estos documentos al expediente de comercio exterior, no estás llevando tu contabilidad y por eso hago una ampliación del plazo de fiscalización. Eso es lo importante, aún cuando además en esta iniciativa de reforma, pues ahora nos dice que sí va a haber una sanción que antes no existía. Ahora sí va a haber una sanción pecuniaria por no tener el expediente de comercio exterior pues integrado correctamente. Y bueno, realmente esto es lo que queríamos platicar un poquito de lo que está sucediendo con la manifestación de valor, con cómo lo podemos ver desde los agentes aduanales, cómo lo podemos ver desde nuestra práctica hacia lo que tenemos que cuidar de todos los importadores, porque es importante que ahora trabajemos todavía con más fuerza, más unidos,
tanto el equipo de finanzas, de comercio exterior, cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque ellos serán los que nos puedan decir, sobre todo a tu equipo de comercio exterior, le puede indicar cuándo van a pagar, cómo van a pagar, cómo fue la negociación, porque serán detalles muy, muy importantes, porque vamos a darnos cuenta de que también aquí habrá ciertos sectores que están afectados y sectores que están afectados desde que, como lo vemos con esta propuesta de modificación, viene un incremento a la tasa, como lo decíamos, aún no se han señalado impuestos nuevos, pero sí viene un incremento arancelario, por lo menos en 1,463 fracciones. Hay una protección para 19 sectores de las industrias estratégicas, hay un impacto en 52,000 millones de dólares en las importaciones, el 8,6% del total de las importaciones nacionales, y se aplica a los países sin tratados comercial con México, porque realmente, pues esto, nosotros recordaremos, es lo que nos estaba mencionando desde el plan maestro, ¿no? Pero Pati, que en tu experiencia, ¿cuáles son los sectores que con esta propuesta pudieran verse mayormente afectados? Gracias, Pati. Pues como están observando en esta gráfica, está muy marcado los sectores que son el del vestido, el siderúrgico, el textil, que son en donde se encuentran, digo, todos estos son los afectados, pero donde existen más fracciones arancelarias que traen este impacto del crecimiento del arancel. Ustedes en este gráfico lo pueden notar muy, muy fácilmente. Y también reiterando lo que se ha venido mencionando justamente con el tema de la manifestación, recordemos que la autoridad o las autoridades desde hace 2 años han tenido mucho empuje y han estado en esta situación de reforzar y de incrementar. Tenemos cuotas compensatorias que se han venido dando, sobre todo en el tema del calzado. Tenemos también los precios estimados que se han venido sumando ahora a esta nueva, y ahora que nos van a impactar los aranceles, ¿no? Recordar que dentro de esta propuesta que se tiene vista, tampoco vemos que pudiera haber una eliminación de alguno de estos sectores que ya observábamos. Observamos en este detalle que 21 fracciones arancelarias se van a la cuota máxima del 50%, 17 de estas fracciones están dentro de la industria automotriz, y el resto de estas 21 están muy, muy, muy marcadas en el tema de las fracciones de confección y siderúrgico. Entonces, aquí reiterando toda la importancia y que la autoridad incluso desde mayo de este año han venido publicándose 5 acuerdos sobre los precios estimados, ¿no? Adicional a lo que ya vamos a ver en el tema de la manifestación de valor. Y evidentemente esto nos ha llevado a que haya reconocimientos aduaneros masivos, impactos reales, y lo que buscamos es compartir con ustedes estrategias efectivas que hemos detectado, porque sin duda todos estos reconocimientos aduaneros masivos que hemos enfrentado derivan de un tema de subvaluación. Realmente las autoridades están haciendo este esfuerzo, este doble check en el tema de subvaluación, y tan es así que tan mencionado y conocido por muchos, todos los recintos fiscalizados estratégicos están teniendo órdenes de embargo precautorio para las mercancías. Y esto es a nivel nacional. Esto es a nivel nacional por, desafortunadamente, considerarse que esta figura ha sido mal usada. Ha sido una figura que parecería la autoridad ha detectado el mal uso. Sin embargo, el gremio y muchas de las asociaciones de recintos hemos buscado y hemos transmitido el que es una figura que
desde su inicio cuál fue su objetivo, que lo ha cumplido, que a final de cuentas es un aliado estratégico de los importadores porque realmente se convierte en una estrategia tanto fiscal como de comercio exterior. Y realmente hemos buscado mucho el transmitirle esto a la autoridad. Sin embargo, es una realidad que, como ustedes pueden ver, también se ha habido afectada con esta parte de la fiscalización que se lleva para encontrar los responsables de quienes han estado llevando a cabo subvaluación de mercancías o que han estado llevando omisión de contribuciones. Sin duda alguna, aquí será muy importante que todos y aquellos importadores que utilizan este régimen tengan su expediente donde nos permita darle la trazabilidad y la materialidad del precio. Del precio, porque lo que nos ha causado o nos ha funcionado con las autoridades, y esto lo hablo por todos los recintos, que sin duda se ha hecho una voz en conjunto, es tratar de mostrarle a la autoridad, y aquí tenemos que ir acompañados de los importadores, que es el que podamos evidenciar que es una compra real, y esto sin duda alguna es con un contrato, que podamos evidenciar que existe un documento apostillado desde el extranjero, porque el proveedor en el extranjero realmente está localizado y es existente, porque vamos a poder identificar que hizo una transferencia o tiene una carta de promesa de pago o tiene una garantía o porque va a estar o porque no necesariamente ya la pagó, pero tiene un convenio donde marca la fecha de pago, donde puede demostrar el pago de todos los incrementables que utilizó en la operación, llámese transporte, seguros, porque tiene toda esta trazabilidad que le permita a la autoridad señalar que no está subvaluando las mercancías, porque realmente hemos tenido impacto en cuanto a que la autoridad refiere que el valor declarado en los pedimentos, y lo refiere y lo defiende porque así lo señala nuestra propia ley aduanera, que es el valor que declaramos en el pedimento, que es el valor que entonces, por lo tanto, pues nosotros ahora nos toca formar este expediente que, como ustedes pueden ver, por eso es que consideramos que la iniciativa de la ley pues no tendrá un cambio muy abrupto a lo que ya existe. ¿Por qué? Porque realmente las autoridades desde el 2023, y por eso iniciamos con ese plan maestro, desde el 2023 nos dejó ver que esto iba a suceder. Desde el 2023 señaló y lo dio a conocer las autoridades fiscales que la subvaluación iba a ir a buscar, o iba a buscar las operaciones de comercio exterior para demostrar que no iba a haber una subvaluación de mercancías. Entonces, es importante que esto se hace un trabajo en conjunto y necesitamos darle pruebas de valor a la autoridad que demuestren materialidad, trazabilidad y razonabilidad. Si nos contestamos esas tres preguntas, será sin duda alguna un éxito en nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque también estamos encontrando que no nada más está en los recintos, lo estamos sufriendo, el gremio lo está sufriendo en otro tipo de operaciones donde realmente puedan ver que se están haciendo referencias, se están usando los precios estimados, pero también los precios de referencia para poder determinar que hay una subvaluación. Y digo, y aquí realmente tratamos de poner un ejemplo, porque realmente como importadores se tiene que preocupar que sin duda todo esto se defiende con los documentos que formarán parte de la manifestación de valor. Que lo que estamos tratando de darles a ver, a mostrar, es precisamente que se percaten que la autoridad ya está haciendo estas acciones que no son desconocidas. Sin embargo, como creo que como importadores hemos dejado un poco a la deriva. Y si ustedes pueden ver, desafortunadamente, pues nos hace una comparación con marcas, pero aquí es donde vienen nuestras estrategias para poder nosotros demostrar si es la misma marca, si es el mismo modelo, si es el mismo país de origen, pero eso lo tenemos que dar a conocer de manera documental. Y por eso es tan importante el expediente que se va a integrar en la manifestación de valor. Porque si yo le demuestro que mi marca es distinta, que mi modelo es distinto, que mi país de origen es distinto, evidentemente sumará, pero lo tendré que hacer. Y esto será paulatino, bueno, tenga que venir ahora a disminuir
estos procedimientos administrativos en materia aduanera, que no nada más está pasando en aduanas, también está pasando en visitas domiciliarias. Como pueden ver ustedes, este es un ejemplo que apenas salió, fue notificado a este importador el 5 de septiembre, donde ahora su fiscalización, como pueden ver, ya le pide que el pedimento lo acompañe de la factura, del contrato, de las hojas, de los documentos y que además le proporcione la información técnica, comercial, catálogos, modelos, fotografías, folletos, ficha técnica, porque eso sería lo único que para las autoridades pueda evidenciar que evidentemente no está subvaluando. Y esto tratamos mucho de ponérselos para que les sirva a ustedes como estrategia del por qué se tiene que integrar correctamente, porque eso es lo que ayudará a cualquiera de sus agentes aduanales a buscar su defensa si está sucediendo en los puertos o en las aduanas aéreas, pero también ayudará mucho a su defensa cuando tengan que enfrentarlo en una revisión de autoridad y que puedan justificar. Porque, ojo, yo siempre esto lo he recomendado mucho, a las autoridades no les tenemos que ir a entregar nuestro expediente. Ellos solo fiscalizan. Nos toca a nosotros darles la ruta de cómo nos debe de revisar. Nos toca a nosotros indicarle por qué lo que nos están presumiendo no es lo correcto. Y sin duda las pruebas documentales serán las que logren el éxito. Adicional a esto, pues bueno, como lo mencionábamos, pues bueno, tenemos que cuidar todos estos documentos que respaldan el 81 de la ley aduanera. ¿Y por qué? Porque como ven aquí también hay un ejemplo donde las autoridades ya están llevando a cabo auditorías a los proveedores extranjeros para poder señalar o determinar que se están dando documentos de valor falsos. Y ojo, no decimos que esto lo estén haciendo todos, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos un cambio de un documento de valor, porque decimos, pues bueno, cambia el Excel o cambia el formato, porque las autoridades actualmente también están yendo más allá y están utilizando estos programas que les permita validar si el proveedor en el extranjero realmente emitió ese documento, realmente reconoce ese certificado de origen, y eso será muy importante que también nosotros cuidemos. ¿Por qué? Porque no es otra cosa más que el cumplimiento de nuestras obligaciones, dar el comprobante de valor correcto. Asimismo, tenemos otro de los ejemplos que se nos ha estado mostrando, y aquí es muy importante porque ustedes recordarán que desde el plan maestro lo hicimos mención. Las autoridades están revisando el cumplimiento correcto de las regulaciones y restricciones no arancelarias, y las autoridades ahorita recordemos que nos están fiscalizando ya hasta con tecnología, Pati. Entonces la inteligencia artificial evidentemente ya va más allá, donde ya no nada más buscan que el pedimento tenga declarado una regulación y tenga un número, sino que ahora están buscando que tu regulación sea la correcta, la que estás declarando, la que sí ampara, y se meten a analizar la regulación. Y eso es muy importante porque ustedes podrán ver aquí en este ejemplo donde señala que el certificado ampara mercancías en 2 pedimentos. Entonces pues no encuentro el por qué el certificado fitosanitario pues funciona para ambos. Este ejemplo lo utilizamos para poderles dar a conocer que será muy importante que tengamos como práctica diaria las auditorías, el que podamos no solo descansar, el considerar que nuestros agentes aduanales están declarando lo correcto, sino que nosotros hagamos una práctica, el revisar esta declaración de documentos, porque sin duda nos lleva a sanciones muy elevadas. El incumplimiento de una regulación y restricción no arancelaria pues representa el 70% del valor de las mercancías, y si ya no tengo la posibilidad de proporcionárselas a la autoridad las mercancías porque pasarían a propiedad del fisco, pues además le voy a tener que pagar el valor de estas. Entonces es muy importante que veamos cómo también, aun cuando se habla en el plan maestro y aun cuando se refieren las iniciativas a la reforma de la ley aduanera, ya son prácticas que la autoridad viene ejecutando. ¿Por qué? Porque desde el 2023 estaban anunciadas. En el tema de sistemas tecnológicos, aquí lo que quisimos mostrarles es que también no es que la autoridad esté esperando a que la reforma se apruebe, y eso, por eso es que está esta invitación, que ustedes se percaten que la autoridad ya nos lleva un paso adelante. Y nos lleva un paso adelante porque lo reitero, no es algo nuevo.
es algo que ya nos había invitado a trabajar. Entonces nos toca a nosotros alcanzar ese nivel de fiscalización, el buscar que estamos haciendo las cosas correctas, vean cómo a los recintos fiscalizados y a los recintos fiscalizados estratégicos ya nos está exigiendo estos avances tecnológicos, estos avances de modernización que busquemos modificar para poder transmitir 24/7. Entonces, evidentemente, lo hará después con las otras partes a las cuales les va a exigir este sistema tecnológico. Y bueno, realmente la intención era poder transmitirles un poco lo que está sucediendo en la práctica, lo que está sucediendo desde del punto de vista de los agentes aduanales, lo que están sufriendo los agentes aduanales, pero no desde la victimización, sino desde la invitación a que podamos trabajar en conjunto, porque será la única forma de que la autoridad también nos dé estas audiencias, porque realmente hemos visto cómo cuando como agentes aduanales y el importador están alineados y son fiscalmente confiables, la misma autoridad te abre la puerta para darte facilidades. Aquí tratamos de hacer un poco una conclusión en cuanto a cómo sería el impacto operativo, el impacto fiscal, el impacto tecnológico. Y si quieres, Pati, ¿cómo ves estos impactos desde los agentes aduanales? Aquí, como lo venimos reiterando, ¿no? Justamente toda esta nueva reforma, esta forma digital de transmisión de la información, nos vuelve en el marco operativo un impacto administrativo, ¿no? Tanto a nosotros como a ustedes importadores, porque se vuelve importante la comprobación administrativa de cada operación. Aquí tenemos, en el caso de los agentes aduanales, hay una responsabilidad solidaria, ¿no? En el impacto tecnológico, nosotros estamos obligados con esa interacción, con tener esa certificación como del blindaje de la información. El riesgo legal y regulatorio, pues obviamente, como lo venimos reiterando, las responsabilidades que se dan a un agente aduanal puede llegar hasta la suspensión o cancelación de su patente por incumplimiento. Esto es algo que sin duda alguna todos nos ocupamos por cuidar desde cada eje lo que nos corresponde, ¿no? Sí, y correcto, Pati. Realmente aquí ustedes podrán ver, pues realmente como agentes aduanales y como importadores, pues tenemos que aumentar nuestra validación rigurosa, tanto del tema administrativo, del tema de pedimentos, para buscar evitar un impacto fiscal, porque como bien lo comentas, Pati, la responsabilidad solidaria que ahora los agentes aduanales adquieren, sin duda alguna, es para coadyuvar con la autoridad, coadyuvar en el que haya menos errores, coadyuvar en el que haya menos cargas también impositivas para los importadores, porque realmente esa es la encomienda que las autoridades con esta iniciativa de reforma están dando a los agentes aduanales. Pero pues bueno, evidentemente tenemos que comenzar con este adaptación ya no podemos quedarnos con las auditorías a lápiz, tenemos que implementar tecnologías o plataformas que nos permitan validar que estamos haciendo lo correcto, para que con ello tanto agentes aduanales como importadores eviten las suspensiones tanto de sus programas como ahora de la patente, como ahora tengamos menos auditorías, porque sin duda estas auditorías pues serán muy de la mano y serán en conjunto. Entonces, esta es más que una invitación a que podamos trabajar juntos, tanto agentes aduanales como todas las figuras de tu cadena logística, pero las hagas parte de tu toma de decisiones, de tus iniciativas, para que pueda ir robustecida, ¿no? Porque sin duda alguna para las autoridades esto representa mayor fiscalización si nosotros no tenemos los cuidados, un incremento por recaudación, porque así lo mencionó desde el Plan 2023 y ahora lo refuerzan con el Plan 2025 que se publicó en enero 2025. Ahora tendrá un acceso a tiempo real, porque esto fortalece las auditorías electrónicas y sin duda, pues bueno, lo único que ellos tendrán que cuidar es no caer en una sobrecarga para que no haya un perjuicio en nosotros en dilatarnos los tiempos, pero sin duda, pues realmente a manera de conclusión, pues aquí ustedes pueden ver
cuáles consideramos como agentes aduanales y desde la parte también de una asesoría fiscal, comercio exterior, que tendríamos que estar cuidando desde nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, realmente agradecer este espacio. La intención era mucho el poder transmitir con ustedes cuál es nuestra perspectiva como conclusión a diversos foros que hemos estado participando, acercamientos con la autoridad, escuchas con la autoridad y como lo comentamos al inicio, la intención es poder integrar un manual de dudas, inquietudes y que podamos seguir forzando a que la autoridad nos dé certeza jurídica a todos. No sé si el tiempo nos da, pero Celso, si hay alguna pregunta, respuesta antes de que podamos concluir y que con mucho gusto podamos dar respuesta. Buen día. Todas las preguntas que nos han hecho en el chat las hemos contestado en su momento. Igual si tienen dudas o preguntas, por favor, enviarlas al correo que ven en la pantalla y las contestaremos posteriormente a cada uno. Gracias. Excelente, pues entonces realmente reiterar que buscaremos integrar, porque consideramos que si hacemos esto en conjunto, reiterar que trataremos de crear un manual con todas estas preguntas, con todas estas respuestas, irlo sumando y con mucho gusto volverlo a compartir con ustedes para poder seguir creando esta sinergia. De antemano, muchísimas gracias, agradecer su tiempo y quedar muy atentos a lo que viene y a lo que sigue, esperar las conclusiones de las autoridades, las conclusiones de la iniciativa y estar en comunicación. De mi parte, muchas gracias. Gracias, Pati. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este webinar. Sabemos que fue muy temprano. Queríamos este horario para que todos estuviéramos muy frescos y captar toda la información tan importante que se viene en este momento. A nombre del Grupo Alianza, les agradecemos esta hora que convivieron con nosotros para poder alinear estas inquietudes. Tengan por seguro que todas las dudas que ustedes hayan vertido en este webinar les haremos llegar las contestaciones a todos ustedes. Y pues bueno, reiterarles su agradecimiento. Les deseamos un excelente día, un excelente fin de semana a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.